queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de bendición, sin duda, porque ciertamente la palabra del Señor es de bendición para nuestras vidas, pues ella es espíritu y es vida, conforme ella nos enseña. Y con la ayuda del Señor vamos a proseguir dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por ya comenzar este año, ¿verdad? 2022, y darnos la oportunidad de poder seguir en este estudio que sin duda alguna ha sido de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. ¿Y quién recuerda este capítulo 8 que estábamos viendo conforme a la confesión de fe de Westminster, ¿verdad? Fundamentada en la palabra del Señor, que es nuestra autoridad máxima, queridas hermanas, queridos hermanos, la cual ciertamente, amados hermanos, estábamos estudiando en el capítulo 8, que tenía como título Cristo el mediador. Amén, de Cristo el mediador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. De Cristo el mediador. Esta es una enseñanza, queridas hermanas, que es fundamental para el sano y correcto crecimiento de la iglesia y fundamento de la iglesia del Señor. Pues entendemos que si no es Cristo nuestro mediador, ¿quién puede abogar por nuestras almas? ¿Quién puede ser el intercesor que está a la diestra de Dios Padre abogando por nuestras almas perpetuamente por una eternidad, si no es solamente la persona de Cristo, aquel que ha sido nuestro sustituto, aquel que ha entregado su vida en la cruz del madero y que es el único que reúne las cualidades que el Padre ha demandado para satisfacer la demanda de su justicia, derramando sobre aquel Cordero de Dios su ira santa y justa, y para que ahora nosotros por gracia y misericordia encontremos asilo, encontremos reconciliación con nuestro Padre eternal. Por eso le damos muchas gracias, porque por los méritos de Cristo es que el día de hoy hay un nuevo cántico en nuestros corazones. Porque es por los méritos de Cristo que el día de hoy podemos estar congregados, porque Él es el centro de nuestra adoración, porque Él es el nuevo cántico que hay en nuestros labios, y Él ha fundamentado su esperanza inmarcesible, su esperanza que no avergüenza en cada uno de nuestros corazones. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido estar fundamentando nuestra fe conforme a la palabra del Señor, en la cual el día de hoy nos corresponde comenzar a inquirir, a indagar, a profundizar en el punto número 4. Si bien es cierto, vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad?, a profundizar en el punto 4 del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Westminster, que entendemos, amados hermanos, que como vamos a tocar el punto 4 el día de hoy, ¿verdad?, han antecedido el punto 1, punto 2 y punto 3, vamos a hacer una ayuda a memoria, o vamos a refrescar, ¿verdad?, estas enseñanzas para que podamos seguir el hilo conductor. Hermano Pablo, yo quisiera algo solamente al margen. Amén, amén, amén. Es con respecto a la confesión, a lo que estamos estudiando, para que la hermana Lady Mar también pueda comprender un poquito. Amén. Nosotros, lo que es la escuela bíblica, la escuela dominical que le llamamos, estamos estudiando una confesión de fe. Para que usted sepa, una confesión de fe no es que nosotros nos estemos rigiendo por algún libro católico, porque a veces se confunde. Ajá. Es una confesión de fe, es un apoyo a la Escritura, donde se juntó mucha gente estudiosa de la Escritura, en mucho tiempo de oración, de búsqueda, para poder clarificarnos a nosotros, a los que a veces nos cuesta un poquito más comprender, un apoyo a la Escritura. Con estos puntos que hemos estado estudiando, que hoy día estamos estudiando el capítulo de Cristo el Mediador, y el punto que el hermano Pablo recién aclaraba, es para que nosotros vamos comprendiendo, digamos, más profundamente lo que la palabra del Señor dice. No es que nosotros tengamos un libro aparte de las Escrituras, sino que con esto fundamentamos o apoyamos nuestro conocimiento de lo que dice la Escritura. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque entendemos que la profeta mayor es la palabra del Señor. Amén. Ella es quien nos rige, ella es quien da testimonio de Jesucristo, y ella es que ciertamente por la cual también vamos, queridos hermanos, a ser enseñados, vamos a ser guiados, vamos a ser apacentados, pues pertenecemos a la grey del Señor por gracia y misericordia. Y vamos a refrescar la memoria en los puntos que han antecedido al día de hoy. Y el punto número 1 dice así: agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesús,
su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para ser su simiente y para ser redimido a su debido tiempo, llamado, justificado, santificado y glorificado por él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. El punto 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, de tal manera que dos enteras y perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente una persona, sin conversión, sin composición o confusión. Dicha persona es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y ha sido sin duda de mucha bendición, queridos hermanos, tener este apoyo, como bien lo decía nuestro querido pastor José, en lo que es la confesión de fe fundamentadas en la palabra del Señor. Pues si tornamos nuestra vista a lo largo de la historia de la cristiandad, en este punto en específico de la naturaleza tanto humana y divina de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia de Dios ha surgido distintos ataques, queriéndole quitar la deidad a nuestro Señor Jesucristo, o no reconociendo, amados hermanos, que también Él ha sido nuestro sustituto, por cuanto la raza humana, ¿verdad?, ha sido representada en Adán y ha pecado. Por lo tanto, nuestro representante también debía ser de carne y hueso, debía ser, amados hermanos, aquel que nos fuera nuestro representante. Y aquel representante por excelencia, amados hermanos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El postrer Adán, ¿verdad?, como la palabra del Señor lo denuncia, lo pronuncia, lo declara, amados hermanos. Y avanzando en el punto 3, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pues agradó al Padre que en él morase toda la plenitud, a fin de que, siendo inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio mandamiento de cumplirlo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y el día de hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a leer el punto 4, que el día de hoy vamos a profundizar. Pero antes de ir profundizando, amadas hermanas, amados hermanos, vamos a plantear unas interrogantes para que la tengamos en nuestra mente y a la medida que vamos desarrollando, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, la escuela dominical, también puedan darle respuesta. Y la pregunta número 1 para tener en consideración dice así: cite pruebas de la Escritura que muestren que la humillación de Cristo fue voluntaria. Amén. Esa es la primera pregunta a considerar en esta escuela dominical. La repito nuevamente. Cite pruebas de la Escritura que muestren que la humillación de Cristo fue voluntaria. Pregunta número 2. ¿Cómo se puede describir a la obra mediadora de Cristo como voluntaria y a la vez como una necesidad? ¿Cómo puede describir a la obra mediadora de Cristo como voluntaria y a la vez como una necesidad? Y la pregunta número 3 para tener en consideración a medida que se va desarrollando la escuela dominical: ¿qué condiciones particulares pertenecientes a la humillación de Cristo eran requeridas por la revelación del Antiguo Testamento? Amén. Son preguntas, amados hermanos, interesantes y que también, amados hermanos, va fundamentando nuestra fe en la Escritura, y vamos
comprendiendo al considerarla con mayor profundidad la enseñanza. Pues quizás no solamente, ¿verdad?, nos quedamos en la humillación, sino que adentramos en el porqué, vamos adentrando en las características mismas para tener una comprensión más clara con la ayuda del Señor, tanto para presentar a nuestro Dios una adoración más genuina, como así también, queridas hermanas, en este presente siglo, cuando alguien demande, amados hermanos, argumentos o razón de la fe que ha sido depositada en nuestros corazones, hacer apología, hacer defensa de la fe que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en nuestros corazones. Y bien, el punto número 4, amados hermanos, que vamos a estar tocando el día de hoy, dice así: el Señor Jesús asumió este oficio de muy buena voluntad y para desempeñarlo quedó sujeto a la ley y la cumplió perfectamente. Padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos, con el mismo cuerpo con el que sufrió, con el que también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, haciendo intercesión, y al fin del mundo retornará para juzgar a los seres humanos y a los ángeles. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y acá nótese, amados hermanos, que podemos ir desprendiendo lo siguiente: del carácter, amados hermanos, voluntaria del ingreso de Dios el Hijo en la naturaleza humana, de ese carácter, amados hermanos, voluntario para cumplir, amados hermanos, la misión encomendada por el Padre, y así también, amados hermanos, el oficio mesiánico. ¿A qué se relaciona esta palabra de oficio mesiánico? Al oficio que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo como Salvador de su pueblo. A este oficio mesiánico que se ve confirmado a lo largo de la Escritura, queridos hermanos, porque con la ayuda del Señor, cuando leemos el Nuevo Testamento, debemos comprender que también hay muchas profecías que se realizaron en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se nos viene quizás a la mente? Isaías 53, ¿verdad? Cuando describe el profeta Isaías 700 años antes que Cristo descendiese, tomase forma de hombre, el servo sufriente, ¿verdad? Como bien dice nuestra hermana Lady, comienza a describir los padecimientos atroces, crueles, amados hermanos, que acaeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y comienza a describir, ¿verdad?, como ovejas descarriadas, como cada cual que se apartó por su camino, que no lo consideramos, ¿verdad? Que Él nos, ¿qué más comienza diciendo, amados hermanos? Que quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, y se subirá cual renuevo delante de Él, y como tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le beberemos más sin atractivo alguno para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, amados hermanos, aquel padecimiento fue por usted, fue por mí, amados hermanos. Fue, querido amigo, también para que su alma encuentre reconciliación con el Padre, porque ciertamente, ¿qué saca el hombre de ganar todos los tesoros de este mundo? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo también hace esta pregunta que nos hace meditar en esta verdad que es trascendental. ¿Qué saca el hombre de ganar todos los tesoros de este mundo si pierde su alma? ¿O qué daría el hombre por ganar su alma? Quizás lo pregunta, ¿verdad?, de otra forma, pero haciendo alusión a lo mismo, a lo fundamental y a lo eterno, y a lo valioso, amados hermanos, que es la eternidad de poderla pasar reconciliada con Dios o en el tormento eterno. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y podamos contemplar a la luz de esta realidad la hermosura, el amor que nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios, porque es ciertamente un gran privilegio, es una gran dicha, es una gran alegría, amados hermanos, que no tiene su fundamento quizás en algo perecedero, ¿verdad? No tiene su fundamento en algo que se apolille, en algo que le entre orín, en algo, amados hermanos, que se oxide, en algo quizás, amados hermanos, que sea una esperanza vana, quizás que pueden presentar distintas filosofías, que puedan presentar distintas religiones, una religión, amados hermanos, vacías, ¿verdad?
sino, amados hermanos, que amados hermanos, esta verdad fundamental que ha transformado, amados hermanos, nuestras vidas, esta verdad que ha sido revelada a nuestros corazones, que nos ha quitado la venda de los ojos, que ciertamente ha quebrantado nuestro corazón, que ha cortado, ¿verdad?, las cadenas que nos mantenían prisioneros y esclavos, ¿verdad?, al pecado. En que ahora, amados hermanos, quizás como en aquellos años, ¿verdad?, como se vendían esclavos, quiso alguien pagar un alto precio por aquel que nadie quería comprar, y ese que nadie quería comprar, amados hermanos, era usted y era yo. Y hubo alguien que pagó un precio, que no fue con dinero, sino que fue con sangre, amados hermanos, una sangre virtuosa, que lava, que limpia, amados hermanos, amados hermanos, y ahora ciertamente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo ha pagado un precio, y ciertamente ahora que hemos sido libertados, ¿verdad?, ahora voluntariamente nos presentamos delante de aquel que nos ha comprado y hemos decidido, como dice una alabanza, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo. Perdón mi entonación, pero a lo que voy es lo hermoso, ¿verdad?, que expresa esta alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente, ¿verdad?, resuena en nuestros corazones, en nuestra mente, porque en algún momento la hemos escuchado y hemos dicho, Señor, yo también he sido uno de aquellos que he decidido seguir a Cristo, pero es porque tú, ciertamente, primeramente, has hecho aquella obra en mi corazón, es porque usted ha puesto el querer como el hacer en nuestras vidas, y usted ciertamente es quien ha dispuesto en nuestros corazones contemplar ahora a aquel que ha pagado aquel alto precio, y ahora poder decir, quiero seguir sus pisadas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y es así, queridos hermanos, como la Escritura, ¿verdad?, nos hablaba de esta voluntariedad de nuestro Señor Jesucristo en tomar, ¿verdad?, la forma de hombre, la forma humana, amados hermanos, y también, amados hermanos, de poder presentar y ser este oficio mesiánico, este oficio de Salvador, amados hermanos, que es confirmado a lo largo de toda la Escritura. Y ciertamente, amados hermanos, vamos a ir a la Escritura para que nuestra confianza, nuestra fe esté fundamentada en ella, ¿verdad? Y vamos, le invito con la ayuda del Señor a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos está después de Filemón. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Amén. Leamos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanita. Con la ayuda del Señor, si gusta, le puede dar lectura. Hermanita Lady. Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridas hermanas. Entonces vamos viendo, amados hermanos, la trascendencia y la importancia, amados hermanos, por lo cual Cristo participó, amados hermanos, también en sangre y carne, siendo Él nuestro representante, porque comprendemos, amados hermanos, que en aquel huerto, ¿verdad?, en aquella narrativa que comienza en los primeros capítulos de las Santas Escrituras, ¿quiénes fueron nuestros representantes, verdad?, conforme a lo que hemos estado estudiando. A ver, les escucho. ¿Quiénes eran nuestros representantes en el huerto del Edén? ¿Quiénes representaban la raza humana? Adán y Eva. Y quizás una pregunta que suena bastante simple. ¿Eran ellos humanos de carne y hueso o eran ángeles? Eran seres humanos. Seres humanos. Y es por lo mismo, amados hermanos, que Jesucristo debía participar, amados hermanos, de aquella naturaleza. Es por ello, amados hermanos, que
fue concebido de la Virgen María por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él tomó forma de hombre y también hasta en ello, amados hermanos, fue nuestro fiel representante. Bendito y alabado sea su nombre. Fue nuestro representante, aún participó en esta tierra de carne y sangre, amados hermanos, y aún así, amados hermanos, por medio de su muerte, como lo declara la Escritura, venció ciertamente, amados hermanos, a aquel que estábamos cautivos en temor, como describe en otra porción de la Escritura, pues estábamos cautivos y en temor a la muerte, pues no había esperanza, había una separación eterna, amados hermanos. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque Él venció aquella condición, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre, exaltado hasta lo sumo. Pues recordemos que desde ahí Él intercede por nuestras almas y que ciertamente, amados hermanos, ha cumplido el plan por el cual fue encomendado, ha cumplido la misión por el cual el Padre, amados hermanos, le envió, ¿verdad? Padre, que no se pierda que ninguno de los que me has dado. Y es esa confianza, amados hermanos, que anida en nuestros corazones, que aquel que ha comenzado la buena obra, dice que Él la terminará, Él la consumará. Bendito y alabado sea su nombre. Y en este proceso de santificación en el cual estamos en el presente, estamos sustentados también por su poderosa mano. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Le invito a que vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 16, ahí abajito. Dice así en el nombre del Señor: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, queridos hermanos, que vamos viendo ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 16, justamente, ¿verdad?, lo que comentábamos, que Él nos socorrió a los ángeles. Pues ciertamente, amados hermanos, entendemos que nosotros, ¿verdad?, nuestra naturaleza de carne y sangre, habíamos caído en pecado. Bendito y alabado sea su nombre. Pero vamos viendo también en Juan capítulo 10, le invito, Juan capítulo 10, versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18. Amén. Amén. De lectura, pastor. Dice así en el nombre del Señor: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Haciendo alusión, amados hermanos, que ciertamente Él era el quien entregaba, amados hermanos, su vida. Porque ciertamente, ¿verdad?, vemos esta escena. Le invito a que nuestra mente, amados hermanos, se torne a aquel Gólgota, a aquel momento, amados hermanos, que nuestro Señor era crucificado, donde Él expira, ¿verdad? Y dice, Tetelestai, consumado es, ¿verdad? Consumado aquella misión por el cual la había enviado el Padre, y por lo cierto, amados hermanos, que Él había venido a buscar y a salvar lo que ciertamente se había perdido. Pero vemos también, amados hermanos, que en esa condición quizás es fácil pensar de que Jesús ahí, ¿verdad?, lo mataron, ¿verdad? Pero nótese, amados hermanos, que Él, esta notoriedad, que Él, ciertamente, Él fue muerto en aquel momento, físicamente. Pero ante esa escena debemos comprender que Él entregó su vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Gracias. Bendito y alabado sea su Amén. nombre. Él entregó su vida, amados hermanos, y este Dios, amados hermanos, hombre, este Dios, el cual había tomado forma de hombre, también tenía esa potestad gloriosa, y así como Él la entregó, también volverla a tomar. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Y esta, amados hermanos, esta verdad, amados hermanos, trae consuelo, trae alivio, amados hermanos, a nuestras almas, trae esperanza, que está fundamentada en su palabra, que es eterna, que no es hombre para mentir, ni hijo hombre, ¿verdad?, para arrepentirse. Y que ciertamente, amados hermanos, como Él resucitó, también lo declara su palabra, que todos los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en el Hijo de Dios, también seremos resucitados de entre los muertos en el día postrero. Y algunos dicen que cuando
Él desciende de los cielos, no van a conocer la muerte, porque van a estar, ¿verdad?, en este escenario terrenal, pero no van a expirar físicamente, porque van a tener quizás ese encuentro cuando estén vivos con nuestro Señor y Salvador. Bendito y alabado sea su nombre. Y entonces este versículo también nos hablaba, ¿verdad?, de la voluntariedad, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, de él entregar su vida y volverla a tomar, como señalábamos. Y hay otro versículo que también, amados hermanos, nos va confirmando esta hermosa realidad, y lo hemos expresado, amados hermanos, por medio de nuestro hermano Pablo. Te invito a que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así con la ayuda del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá viene el énfasis, amados hermanos: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese, acá vemos nuevamente, ¿verdad?, señalado en este versículo esta voluntariedad de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, se entregó a sí mismo por mí. Y así como lo hizo, amados hermanos, con el apóstol Pablo, también lo hizo por usted, Lady. Él se entregó por usted, se entregó por mí, se entregó por usted, querida hermana Jimenita, por mi hermana Leslie, por mi hermana Anita, por mi querido pastor José, y así por cada uno, amados hermanos, de nuestros hermanos que pertenecemos ciertamente a aquella iglesia que comparte esta común fe, amados hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es así, amados hermanos, que vamos avanzando, ¿verdad? Notábamos estos versículos que hacían relación al carácter de voluntariedad en cuanto a la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y verdad que también al comienzo hablábamos sobre este oficio mesiánico que nuestro Señor Jesucristo cumplía. Y eso también, ¿dónde lo vemos reflejado en la Escritura? De este carácter, amados hermanos, mesiánico, y para ser más específico debía cumplir ciertos requerimientos, ¿verdad? En que ciertamente aquel autor y consumador de la fe, aquel sacrificio, amados hermanos, que iba a ser propiciado en la cruz del Calvario, también tenía, amados hermanos, y requería un estado de humillación para poder cumplir su obra. ¿Y esto dónde lo vemos, amados hermanos, descrito, aún señalado en el Antiguo Testamento? Que este varón de dolores, experimentado en quebranto, tenía que estar sujeto a la humillación al experimentar, amados hermanos, tan solo el nacimiento. Pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo, coronado en gloria, ¿verdad?, adorado por los ángeles, en el seno mismo del Padre, amados hermanos, Él voluntariamente tomó forma de hombre. Y eso, el tomar, amados hermanos, esta naturaleza, amados hermanos, que compartimos cada uno de ustedes, y que es común en nosotros, ¿es acaso no es rebajarse para este Dios que estaba en el seno del Padre, adorado por los ángeles? ¿Acaso estar en esta condición, amados hermanos, de humanidad, no era humillación para Él? Ciertamente, amados hermanos, había un estado que ciertamente Él aún había señalado y había experimentado el ser rebajado, hermanos, ser humillado, aún estando en esta condición de humano. Y esto lo vemos en Isaías. En Isaías, le invito, capítulo 7, versículo 14. Ahora vamos a estar hablando sobre la humillación que experimentó nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento, amados hermanos, sobrenatural. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Amén. ¿Le puede dar lectura, querida hermana Jimenita? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen se concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? Hablamos, ¿verdad?, de esta naturaleza que comprendía nuestro Señor Jesucristo. Algunos estudiosos le llaman unión hipostática, ¿verdad? Que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, ¿verdad? Porque así lo requería para ser nuestro sustituto, para hacer ese sacrificio, amados hermanos, que iba a satisfacer la demanda de la justa ira de Dios que iba a ser derramada sobre aquel Cordero de Dios. Por cuanto era Dios y Dios tiene un carácter de eternidad, solamente Él, amados hermanos, que es eterno, podía satisfacer la demanda de justicia y de ira, amados hermanos, infinita que tenía
por el pecado de su pueblo, por el pecado, amados hermanos, que nosotros llevamos. Pues como Jesucristo en su naturaleza divina es eterno, podía estar, amados hermanos, en esa condición, complaciendo aquella demanda del Padre. Y en su naturaleza humana era nuestro representante, pues cada uno de nosotros pecamos y somos humanos. En la diferencia en que Jesucristo tomó la forma humana, pero no conoció pecado. Solamente hasta aquel momento en la cruz. El santo se hizo pecado, como lo señala la Escritura. Bendito y alabado sea su nombre. Y ahí mismo en Isaías le invito a que vayamos al capítulo 9, versículo 6. Ahí mismo en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Verdad? Y quizás esas palabras han calado hondo en nuestros corazones, quizás las hemos visto por algún lugar y ciertamente hemos escuchado aquel llamado que el Señor ha hecho a nuestros corazones, han retumbado quizás como un eco que nos dice, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, no solamente de hoy, sino por una eternidad y por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea su nombre. Y verdad, hablábamos de estas profecías, ¿verdad? En Isaías capítulo 7, 14, en Isaías capítulo 9, versículo 6, y vemos que en el mismo Génesis, le invito a que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 5, ya se había gestado, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en la mente del Señor, y aún, amados hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando la historia, amados hermanos, ya se había echado a andar, por así decirlo, donde hay un cuadro o hay una escena, en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos en esta escena, amados hermanos, la primera promesa de que habían de nacer uno por aquella simiente, amados hermanos, que iba a ser aquel redentor, aquel, amados hermanos, que ciertamente iba a vencer, amados hermanos, a Satanás el diablo, que iba, amados hermanos, presentar el acta que nos era adversa y que va a ser, amados hermanos, crucificado en la cruz del Calvario, y que ciertamente, amados hermanos, ciertamente aquella potestad que el diablo tenía, amados hermanos, sobre nuestra vida, que nos tenía encadenados, que éramos, amados hermanos, siendo oprimidos y éramos esclavos, amados hermanos, ciertamente iba a haber uno que nos iba a libertar. Iba a haber uno, amados hermanos, por aquella descendencia que ciertamente, amados hermanos, iba a propiciar el pago. Había uno por aquella descendencia, amados hermanos, que era prometida en aquel Génesis capítulo 3, versículo 15, que ciertamente, amados hermanos, le iba a herir en la cabeza aquella serpiente antigua. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, que también nuestro Señor Jesucristo debía, amados hermanos, conforme a la Escritura, nacer en una condición, amados hermanos, quizás baja. ¿En qué sentido? Para que nosotros, aún con nuestros ojos, amados hermanos, naturales, reconozcamos que solamente la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues recordemos en aquel lugar que nació nuestro Señor Jesucristo. Recordemos quizás los lugares que pudo haber nacido, ¿verdad? Quizás en Roma, quizás en otros lugares donde las ciudades tenían una mayor connotación, ¿verdad? Tenían una mayor pompa, tenían una mayor trascendencia. Eran quizás capitales culturales, quizás eran lugares de prominencia en aquellos años. Pero aún nuestro Señor Jesucristo rebaja y aún, amados hermanos, nos muestra aquella condición baja en nacer en un lugar que ni siquiera era considerado, ¿verdad?, para los censos. En un lugar, amados hermanos, que era bastante pequeño, que era bastante humilde. En un lugar que se llamaba, amados hermanos, Belén, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Miqueas? Miqueas capítulo 5, ¿verdad? Le invito a que vayamos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor sea en cada uno de sus corazones, de nuestros corazones.
le invito a que vayamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y acá mismo vamos viendo que en el mismo Antiguo Testamento se va señalando, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nace en la plenitud de los tiempos en un lugar, amados hermanos, que no era una capital cultural, ¿verdad? Que no era una capital económica, que no era reconocido entre sus pares por tener alguna cualidad que le hacía notoria por sobre el resto, sino, amados hermanos, aún en esta condición baja, aún a nuestros ojos nacía en un lugar que ni siquiera era considerado para el censo, en un lugar, amados hermanos, que era de humilde condición, y ahí nuestro Señor Jesucristo hace su entrada, amados hermanos, al mundo. Ahí nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, nace, ¿verdad?, del pesebre, y como también lo señala, amados hermanos, una alabanza del pesebre al Calvario y del Calvario a nuestros corazones. Y qué maravilloso, amados hermanos, que no tan solo ha sido un nacimiento, ¿verdad?, en el pesebre, una realidad, sino que nuestros corazones, con júbilo, con alegría, con regocijo, pueden decir que también ha sido una realidad el nacimiento del Salvador en nuestros corazones. Ha sido aquel nacimiento, amados hermanos, que ha marcado un antes y un después, y que ciertamente ha llenado con su palabra de promesas, amados hermanos, que hacemos bien al poner atención, que hacemos bien al guardar, que hacemos bien al recordar, que hacemos bien, amados hermanos, al traer, no tan solo a nuestra mente intelectual, sino también a nuestros corazones, amados hermanos, para recordarnos cuán bien nos ha hecho y ha de ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ahí vamos comprendiendo que aquel nacimiento y aquel regalo de Dios se fundamenta en la salvación que Dios ha propiciado a su pueblo. Y quizás, como lo señala, ¿verdad?, Habacuc, no, aunque no hayan, ¿verdad?, cosas en la majada, ¿verdad?, aunque una serie de descripción que quizás es un cuadro bastante apocalíptico, ¿verdad?, de recordar, y que hay escasez quizás de distintas cosas, aún su regocijo, su alegría, era el Dios de su salvación. Y este Dios de su salvación, como de este varón, también ha sido el varón, amados hermanos, que tanto humano como tanto Dios ha nacido en nuestros corazones, Señor de señores y Rey de reyes. Bendito y alabado sea su nombre. Y vamos viendo, amados hermanos, que Él también, como lo señalábamos, se humilló, amados hermanos, naciendo en esta condición de hombre, con los versículos en Isaías que señalábamos, vamos viendo en esta condición, ¿verdad?, baja, que nacía, y aún vamos viendo, amados hermanos, que tenía que estar bajo la ley también Él, que no quizás nacía quizás y no se regía, ¿verdad?, por la ley. Y esto lo vemos en Salmos, si le puedo apuntar ahí, en Salmos capítulo 40, versículo del 6 al 8. Salmos capítulo 40, versículo del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hay otros salmos, amados hermanos, que también se le pueden atribuir, amados hermanos, al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque están escritos en los salmos, amados hermanos, aún se ve reflejado el escarnio, el oprobio que nuestro Señor Jesucristo acaeció en la cruz del Calvario, aún descrito en los salmos, amados hermanos, de David, y aún la condición, amados hermanos, de bajeza que nuestro Señor expresa de sí mismo, y se trata de sí mismo como un gusano, amados hermanos. Y también, no tan solo en Salmos, sino que también en Job también, ¿verdad?, dice, ni siquiera hombre, gusano. Y me trae a la memoria, hace años atrás, un hermoso sermón que nos hablaba de esta condición de gusano y qué característica, ¿verdad?, tenía el gusano. Cuando comenzamos a profundizar para qué se ocupaba el gusano en aquellos años, cómo ellos pintaban el telar o cómo hacían, ¿verdad?, sus trabajos, el gusano, ¿qué para sacar, ¿verdad?, ese color, ese tinte, ¿qué tenían que hacer con el gusano? Adaptarlo, machacarlo. Y no será molerlo, y no será la cruz del Calvario la ira de Dios que molió al Salvador haciendo ese pecado, como dice nuestra hermana, bien dice nuestra hermana Lady,
¿verdad? No será, amados hermanos, aquella copa, amados hermanos, que bebió nuestro Señor Jesucristo para que ahora nosotros encontremos justificación y ahora pasemos a ser parte del seno de la familia del Señor, ser adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, no solamente, amados hermanos, ser herederos y coherederos con Cristo Jesús, sino tener en los cielos lo más hermoso que es Él, el centro de nuestra adoración por una eternidad. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así como vamos vislumbrando la hermosura del Señor Jesucristo, y que también, amados hermanos, Él, a la luz de la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era anunciado, y en la plenitud de los tiempos nació, y ciertamente, amados hermanos, Él también, aún en esta condición, amados hermanos, que tenía que padecer, que tenía que sufrir, amados hermanos, lo hemos descrito en la palabra del Señor. Por ejemplo, que tenía que sufrir las miserias, amados hermanos, de esta vida. Como lo señalamos, debía recibir la ira de Dios y la maldición de su muerte sobre la cruz, porque recordemos que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y qué es con respecto a los sufrimientos de la miseria de esta vida? Vemos también ahí la humillación del Señor Jesucristo, porque para ser nuestro representante también debía rebajarse a esta condición, pues no pecaron los ángeles, sino que pecó la raza humana, ¿verdad? Y esto lo vemos en Salmos capítulo 22. Le invito a que si le puede apuntar ahí para que después, quizás de una forma más detallada, le pueda leer en la casita. En Salmos capítulo 22, en Isaías capítulo 53, también vemos esta descripción. Entonces ahí íbamos viendo el nacimiento, ¿verdad? El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació conforme a la ley y la plenitud de los tiempos. Y también, amados hermanos, en que nuestro Señor Jesucristo debía morir, ser enterrado y continuar bajo el poder, amados hermanos, de la muerte solamente durante un tiempo. Pero Él iba a ser resucitado, amados hermanos, de la muerte al tercer día, como lo señala Salmos capítulo 16, versículo 10, para que le pueda buscar. Salmos capítulo 49, versículo 15, Salmos 68, versículo 18, y Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 10. Quizás no le vamos a dar lectura a cada uno de ellos, para que también podamos seguir avanzando con la ayuda del Señor, pero ese es el fundamento bíblico en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Y vemos que después Él ascendió, ¿verdad?, a los cielos, y eso lo vemos en Salmos capítulo 43, versículo 5, y en Salmos capítulo 24, desde el versículo 7 al 10, y que tenía que sentarse a la diestra del Padre, porque allí señala la escritura que intercede por nosotros y que reina sobre nosotros y gobierna todas las cosas, gobierna todas las naciones. Entonces vamos, amados hermanos, comprendiendo que en Él reside, amados hermanos, la soberanía, que Él, amados hermanos, ejerce su gobierno desde los cielos, y que todo lo torna, amados hermanos, hacia un fin específico, hasta la consumación de los tiempos, con un propósito eterno, en el cual el día en el presente siglo nos permite estar, y que el Señor nos haga entendidos de los tiempos, para que podamos ir, amados hermanos, redimiendo el tiempo e ir comprendiendo, amados hermanos, con mayor claridad cuál es la misión de la iglesia, amados hermanos, en esta tierra, con la ayuda del Señor. Y es así, queridos hermanos, como el Señor Jesucristo también tendrá que volver. Bendito y alabado sea su nombre. También tendrá que volver, ¿verdad? Porque nuestras almas gimen, ¿verdad?, para que sea consumada aquella redención, amados hermanos, y que ciertamente nos señala la palabra del Señor que tendrá que volver de nuevo para también juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto sale en Salmos capítulo 98, versículo 9. En Salmos capítulo 98, versículo 9. Ahí para que también le pueda buscar. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Y es así, queridos hermanos, como quizás la clase del día de hoy, específicamente en este punto número 4 del Catecismo de Westminster, punto 4 del capítulo 8, que hace relación de Cristo, el mediador. El día de hoy nos ha servido quizás como un siglo, ver desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta
hasta su nacimiento virginal, ¿verdad? Su vida, su propósito, su muerte, y hasta llegar a donde Él está el día de hoy, y también lo que va a acontecer con nosotros cuando Él vuelva nuevamente. Bendito y alabado sea su nombre. Le invito a que oremos al Señor Jesús, le invito a que inclinemos nuestros corazones ante el Rey de Reyes. Oh Padre bueno, Padre celestial, Príncipe de paz, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote.